Muchas gracias a todas, compañeras, por estar presentes, igual a todas ustedes. Doy el pase a la profesora Alpides. Gracias otra vez. Bueno, buenas noches a todos y todas. Creo que se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí, ya, perfecto, sí, para no alzar mucho la voz. Buenas noches a todas y todos. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí, poder facilitar esta mesa de diálogo, este coloquio sobre feminismos y luchas sociales, más aún siendo nuestra escuela, la Escuela Académica Profesional de Sociología, la que organiza e incentiva esta conversación. Estamos aquí en la mesa con la profesora Carolina Ortiz, que muchas la deben conocer. Ella es profesora de aquí, de nuestra casa de estudios de San Marcos, es además investigadora en temas de género, cultura e imaginarios. Está a mi lado Gina Vargas, que también deben conocerla. Gina es una activista de mucha trayectoria y una pensadora feminista. Su libro muy reconocido sobre feminismos en América Latina ha sido para nosotras un libro formativo muy importante. Y estoy también con Ela Pérez, docente de la Escuela de Trabajo Social de nuestra facultad, activista feminista y educadora popular. Rocío Silva Santisteban, entendemos que se ha disculpado, ha tenido un gran inconveniente, manda sus disculpas y no va a poder estar con nosotras esta noche. Bueno, vamos a iniciar el coloquio. La idea es que más o menos nuestras panelistas tengan unos 15 o 20 minutos para plantear algunos temas que hemos conversado. Pensamos que podrían ser relevantes para la discusión, porque la idea de hoy día también es discutir, intercambiar. Pensamos en algunas preguntas. Algunas seguro van a quedar abiertas o con muchas respuestas, ¿no? Porque el tema de género y el movimiento feminista es un tema polémico y en disputa hoy día en nuestra sociedad, en nuestros países, tanto en el Perú como en América Latina, como se ha visto en las coyunturas recientes. Entonces, habíamos planteado algunas preguntas como ¿en qué está o cómo está el movimiento feminista en América Latina hoy? Y en ese sentido, ¿cómo está, en qué está el movimiento feminista en el Perú? ¿Cuáles son sus principales luchas, sus principales derroteros? Y tratar también de abordar la pregunta, en toda esta realidad, ¿cómo está San Marcos? ¿Es la universidad un espacio feminista? ¿Es la universidad un espacio de disputa, de relaciones, de batallas sobre el feminismo, sobre las reivindicaciones que plantea hoy el movimiento feminista? Y en esa lógica también, ¿en qué está San Marcos, nuestra universidad, nuestra casa de estudio, en los avances sobre políticas, por ejemplo, educativas de género, políticas administrativas también, ¿no? De género, relaciones, en fin. Esas son algunas de las preguntas que hemos un poco conversado con Carolina, con Gina, con Ela, para poder ordenar un poquito la discusión ahora. Y sin más, voy a dar el paso a Carolina Ortiz, con quien vamos a iniciar nuestro coloquio. Muchas gracias a todas y pediré un aplauso para todas estas mujeres que me acompañan en la mesa, que tienen años en la lucha feminista y por incorporar el género como unos lentes que todos y todas debemos tener puestos. Carolina. Buenas noches. Es muy grato para mí compartir la mesa con Gina Vargas, fundadora de Flora Tristán, con la compañera y profesora de San Marcos, Ela, profesora de Trabajo Social, y también con Lucía Alpides. Ella ha sido alumna también de San Marcos, de la Escuela de Sociología, y bueno, ahora somos colegas. Yo también me formé aquí en San Marcos, y tal vez podría empezar por la última pregunta, un poco, ya que es nuestra casa de estudios, ¿no? Un poco haciendo memoria sobre la problemática de género y qué viene pasando con las perspectivas feministas aquí en nuestra casa de estudios. Podría señalar, empezando, que el año 93 se planteó probablemente la primera tesis en relación con una mirada interseccional de género
de clase social y étnico-racializada, y no fue bien recibida por el 99% de los docentes porque, claro, era una mirada exclusivamente socioeconómica, ¿no? Se priorizaba todo lo referente a clase social, y hablar de género o de cuestiones étnico-racializadas era el pecado mayor, ¿no? Entonces hubo una gran discusión y finalmente fue aceptada por dos profesores que me ayudaron en ese proceso, que fueron el profesor Germaná y el profesor Aníbal Quijano, a quienes expreso un reconocimiento especial por su apertura, ¿no? Yo creo que ellos también tuvieron que desaprender, tuvieron esa capacidad de dialogar con las perspectivas nacientes y las necesidades de las estudiantes nacientes. En esas épocas, por ejemplo, éramos en mi promoción 5 mujeres y 15 varones, ¿no? Entonces, en sí era más o menos la proporción. En cambio, hoy en día es más o menos equitativo. En aquel entonces no tuve ni una sola maestra, todos eran varones y exclusivamente era la mirada marxista y clasista, lo cual estaba bien, pero no tendría por qué ser la única visión. Entonces, proponer una tesis a partir de mis preocupaciones con respecto a la mirada popular, indígena, porque también provengo de un mundo popular y andino, con raíces indígenas, y mis búsquedas eran por allí. Entonces no fue bien recibido, pero sí fue apoyado tal vez por los 2 mejores profesores que tuve. Finalmente fue sustentada la tesis y, bueno, no solamente era yo, sino un grupo de estudiantes. Las 5 mujeres, las 5 trabajábamos y estudiábamos a la vez. Los 15 varones no, se dedicaban a estudiar todo el tiempo. Claro, tenían otras características y posibilidades, ¿no? En cambio, las mujeres, daba esa coincidencia, ¿no? Que las 5 viviríamos a partir de nuestro trabajo, ¿sí? Y estudiábamos, nos esforzábamos así. También hacíamos una que otra actividad porque no teníamos una vida estrictamente, digamos, estudiantil, ¿no? Se logró que el año 2003 se incorporara en el plan de estudios el curso de género, sobre todo las especialidades de antropología, sociología e historia, y a veces de manera electiva. En 2009 hubo una gran oposición y cerraron este curso. Sufrimos mucha persecución a las estudiantes que se manifestaban, les quemaban las pizarras, ¿no? Porque había una intolerancia tremenda, ¿sí? Entonces era considerado inaudito que tocásemos sobre esta problemática. Finalmente, la solidaridad de las estudiantes y profesores de las diversas escuelas lograron que se mantuvieran los cursos de género, y también a propuesta de la profesora Manelli se abrió la maestría en género. Sin embargo, durante todo este tiempo seguimos batallando, y durante mi corta gestión como directora de la Escuela de Sociología propusimos que se despatriarcalice el sílabo y cada curso, ¿no? Cada curso, que en cada curso no tenía por qué existir solo un curso de género, sino que en cada materia de cada una de las especialidades debía incorporarse la mirada de género. No podíamos seguir invisibilizadas en ningún curso de historia, en ningún curso de antropología, de arqueología, ni de sociología, ni de trabajo social. Nuestros sílabos eran eminentemente todos masculinos, el saber construido desde la visión masculina y patriarcal, pero no solamente en nuestra facultad, sino en toda la universidad. Entonces exigíamos y tratábamos de persuadir para que se incorpore esta mirada. Se ha logrado mínimamente, es un batallar continuo, y si ustedes revisan sus sílabos y sus materias, las y los invitamos a que traten de lograr de visibilizar los saberes negados, invisibilizados, ninguneados, no solamente por justicia histórica, sino que es
otra manera de concebir la vida y muchas veces una historia y alternativas que pueden ser propuestas de nuevas prácticas sociales que tanto necesitamos, no solamente en nuestro país, sino en todo el planeta, ¿no? Por otro lado, a nivel administrativo también tenemos grandes carencias. Somos 4 profesoras, las demás son varones, digamos, a nivel de la cantidad de maestras y maestros, lo cual ocurre también en las diversas facultades, ¿no? Durante las discusiones sobre los nuevos planes de estudio, se ha logrado que en varias facultades se incorpore la mirada de género. En las ingenierías, por ejemplo, pero en letras no. Sin embargo, el movimiento estudiantil en letras creo que está solicitando, esperemos que lo logre, pero a nivel de algunas facultades se ha logrado, ¿no? Incorporar un curso de género en las ingenierías es sumamente importante y debería ser como una mirada intercultural. Entonces, por otro lado, también frente al acoso, frente a los continuos acosos que han sufrido las estudiantes, ha habido numerosas quejas en los últimos tiempos, se ha conformado en la escuela, en la facultad, de una comisión para que organice un protocolo referente al acoso, y necesitamos pues que ciertamente que esta comisión las dé a conocer y que convoque tanto a estudiantes como a docentes para discutir esta problemática, ¿no? Al mismo tiempo también durante la gestión se propuso al Centro de la Mujer Flora Tristán, a través de su directora Liz Meléndez, que también exalumna también de la Escuela de Sociología, para que participara en el comité de gestión, porque ahora se ha abierto la posibilidad de que haya comunicación con grupos de interés, ¿no? Entonces uno de los grupos de interés es Flora Tristán, y yo le agradezco al profesor Luis Montoya que siga, que continúe con esta iniciativa que surgió, que la fortalezca, e igualmente iniciamos los conversatorios, los martes sociológicos, en comunicación con diversas organizaciones de la sociedad para abrir la escuela y la facultad al mundo, a la sociedad, ¿no? Al país, a las necesidades del país. Y también digamos que esta es la primera convocatoria, y por ese lado saludamos y esperamos que continúe, ¿no? Digamos que esto en relación a la universidad. En relación a los movimientos feministas en América Latina y en el Perú, tendría que señalar que la resistencia de las mujeres ha ocurrido todo el tiempo, mas en los últimos años hay una gran ola maravillosa que causa mucha esperanza, que es una ola que ha surgido frente al dolor y a las heridas sufridas masivamente, ¿no? Tal vez este proceso, esta dinámica empieza en los años 90 en Ciudad Juárez, cuando se sabe de la existencia de más de 1.800 mujeres que fueron asesinadas, y que hay una cronista de estos hechos llamada Susana Chávez, si no me equivoco, que escribió sobre esta problemática y que luego fue asesinada en el 2011, ¿no? Por ahí surgieron los primeros movimientos que luego se fueron expandiendo, y surge el lema "ni una más", ¿no? Ni una muerta más, ¿no? Eran jóvenes trabajadoras de las maquilas en México, jóvenes entre 13, 14, 15 años, porque las maquilas contrataban a trabajadoras para que con la finura de las manos pudiera trabajar, o ¿cómo se le llama?, para trabajar con las computadoras, ¿no? Armarlas, y se necesitaba la finura de las manos de estas jovencísimas niñas adolescentes, ¿no? Entonces esto, digamos que fue el inicio. Luego ya nosotros sabemos que se fue expandiendo, surgieron muchas manifestaciones artísticas
teatro, poesía, música, performance, ¿no? La posibilidad de hablar en las redes virtuales públicas, en el escenario público, de manera confesional, ¿no? Aparecen esas primeras declaraciones y se multiplican dolorosamente, ¿no? Las mujeres necesitan hablar y ser escuchadas. Se multiplican en toda América Latina y son relatos desgarradores. Todos hemos pasado por esa circunstancia o conocemos a alguien que ha pasado por esas circunstancias muy cercanas, ¿no? Y es así que una de las movilizaciones masivas más importantes, digamos, por su amplitud y la dinámica, es Ni Una Menos en Argentina, y se va extendiendo, ¿no? Hasta lo que la última movilización de los pañuelos verdes, pero también se da en Brasil, en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador, ¿no? Más de 300.000 mujeres en Uruguay, 200.000 en Argentina y en Perú también, no solamente en Lima, sino en todas las regiones. Se manifiestan los colectivos feministas, familias completas, mujeres, la población en general, con las hijas, con los hijos, ¿no? Y en las últimas movilizaciones de los pañuelos verdes, un tanto a partir del reconocimiento a las madres de la Plaza de Mayo, que iniciaron con los pañuelos blancos como símbolo de los pañales de los nietecitos, nietecitas que fueron quitados por la gran dictadura militar, ¿no? Y todo esto viene provocando debates muy importantes. Me parece que hay un debate muy intenso, sobre todo en Argentina, a partir de esta dinámica entre los colectivos feministas, desde la mirada liberal y las miradas que podríamos pensar, feminismos populares, feminismos descoloniales, ¿no? En Argentina. En nuestro país también tenemos, antes de Ni Una Menos, que se inicia en el año 2016, tenemos, por ejemplo, los primeros testimonios de la Comisión de las Mujeres de la Comisión de la Verdad en el año 95, a los cuales asistí, eran de manera pública, eran sumamente dolorosos y desgarradores, ¿no? El haber sido violentadas, asesinadas a sus familiares, asesinados a sus familiares y ellas mismas, violentadas, violadas no solamente por uno, sino por toda una tropa y los jefes de cada batallón, de cada tropa, ¿no? Entonces, también tenemos las manifestaciones contra las esterilizaciones forzadas y finalmente esta motivación a partir también del movimiento artístico en la que empiezan a canalizarse esa necesidad también de hablar, de comunicar. Y es así que esta toma de los espacios virtuales después se convierte en la toma de los espacios públicos y surgen las grandes marchas, ¿no? Estas grandes marchas en las que también observamos la participación popular en todo el Perú, en todas las regiones, de muy rica manifestación y cuyas consignas nos dicen mucho. Ni una menos, ¿no? Tocan a uno, tocan a todos, ¿no? Por la dignidad, ¿no? No es no, he dicho que no. Y finalmente tal vez un lema o una consigna menor es ni patriarcado ni capitalismo. Digamos que tal vez eso da un indicador, ¿no? Un indicador de lo que es, de lo que viene ocurriendo dentro de los colectivos feministas y también las asambleas a las que convocan, en las cuales también se discute, por ejemplo en marzo, sobre el paro, qué hacer con el paro, cómo asumir el paro, no asumir, cuáles son las características de las mujeres trabajadoras, es decir, están promoviendo debates, ¿no? Dentro de los propios colectivos feministas, y por ahí surgen las miradas también de plebeyizar el feminismo, descolonizar el feminismo, popularizar el feminismo, indigenizar, ennegrecer el feminismo, ¿no? Es decir, claro, porque
Son diversas corrientes, pero lo interesante es que logran establecer puentes de diálogo, de comunicación, y esperamos que en ese proceso puedan establecerse propuestas que, como bien se viene señalando en algunos debates, no puede quedarse solamente en la mirada esperanzadora en el Estado, en un Estado tan patriarcal, ¿no? O en la norma jurídica, ¿no? No puede esperanzarse solamente en este logro de lo que se llama la democracia institucionalizada, porque es una democracia que no sirve a los intereses de la mayoría, sino de una minoría. Digamos que son algunas de las cosas que podría señalar en estos momentos y tal vez... Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muy contenta de estar con amigas que quiero y respeto como a Carolina, Ela y Lucía, y estar, por supuesto, en San Marcos siempre es una alegría, ¿no? Seguiré en la misma nota de lo que tú has dicho, gracias por lo avanzado en todo caso en esto, ¿no? Comienzo con lo de América Latina, y creo que Perú no es ajeno, ¿no? O sea, vivimos en un continente que tiene un tipo de interacción entre movimientos que es importante, y el movimiento feminista desde siempre ha sido un movimiento articulado e internacionalista, por lo menos a nivel de la región, ¿no? Creo de que cuál es el problema es que para analizar lo que está pasando con los feminismos en este momento en América Latina y los cambios que han tenido, tenemos que partir de los grandes cambios que han habido. O sea, de lo que se habla en este momento es de una crisis sistémica a todos los niveles, no voy a repetir eso, pero también y muy marcadamente una crisis epistémica, una crisis de conocimiento, porque evidentemente los conocimientos corresponden a los cambios que trae la realidad, y eso realmente no siempre sucede. Y para nosotras las feministas esto ha sido algo bastante significativo, porque los feminismos en América Latina en general y en Perú también, desde los fines de los 70, salimos a las calles, luchamos por muchas de las cosas que seguimos luchando, tuvimos varias ganancias y varias pérdidas, pero al mismo tiempo la lucha que llevamos adelante fue una lucha que estuvo muy marcada por la realidad de los países, que es una realidad multicultural, pluriétnica, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esa es una realidad que comienza a evidenciarse a partir también de la voz de las actoras, ¿no? Y no es que no tuvieran, no existieran antes, es que no tenían la audibilidad con la que en este momento, o desde ya hace por lo menos una década y media, 2 décadas, comienzan a expresarse, ¿no? Entonces, cuando hablo de la crisis sistémica, creo que en los feminismos, como en todo movimiento, hay líneas de continuidad entre un ciclo y otro ciclo, y sin embargo hay rupturas también que es importante recuperar, ¿no? El cambio la crisis sistémica evidentemente está en relación con la fuerza del capitalismo neoliberal, la fuerza del patriarcado, la fuerza de la colonialidad, pero también hay una respuesta importante a eso, a esto, ¿no? Lo primero que sale, tú hablabas de las mujeres de Ciudad Juárez, ¿no es cierto?, de las maquilas, que fueron evidentemente un muy significativo. También están los zapatistas, que en el 94 se levantan, y bueno, siguen hasta ahora, y se levantan con una propuesta diferente, una forma diferente de analizar la realidad. Viene luego el Foro Social Mundial, donde hemos estado varias de nosotras metidas durante largo tiempo, incluso hasta ahora, ¿no? Vinieron las cumbres indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, comenzaron a haber nuevos núcleos de disputa democrática, ¿no? Creo que eso ha sido como lo fundamental
en los movimientos, especialmente los feminismos en América Latina, ¿no? Hubo, creo yo, una radicalización clara de las dimensiones históricas de los feminismos, o sea, la lucha por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la lucha por el aborto, por el Estado laico, la defensa del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, el Estado laico, etcétera, etcétera. Sin embargo, frente a esto que está y que sigue, como podemos ver claramente movilizado y en las calles, han habido nuevas dimensiones que han sido sumamente enriquecedoras, que tienen que ver justamente con aquellas actorías que no estaban tan activas o tan organizadas previamente, ¿no? Que tienen que ver, por supuesto, con la lucha contra el racismo, por la defensa de los territorios, contra el extractivismo, por el reconocimiento de la diversidad de formas de vida y de cosmovisiones, la defensa del ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es que no existía antes esto, o sea, esta idea de la urgencia de ennegrecer los feminismos, de indigenizarlo, es algo que viene marcadamente desde las mismas sectoras. Quien habla de ennegrecer el feminismo a comienzos del nuevo siglo, en los 2000, 2001 creo, es esta feminista negra, brasilera, Sueli Carneiro, que ella dice, bueno, incluso ella dice mucho más, dice, miren, ustedes, ¿no? O sea, nosotras, porque ella se reconoce como par, como feminista, dice, cuando ustedes están hablando de que la lucha feminista es romper, una de las partes de la lucha feminista es romper el encierro doméstico de las mujeres, yo quisiera que me expliquen qué es lo que eso significa para nosotras, las mujeres negras. Si nunca tuvimos encierro doméstico, fuimos esclavas, fuimos amas de leche, fuimos prostitutas, fuimos vendedoras ambulantes, fuimos de todo, menos estar encerradas en las casas. Entonces eso también trajo otra dimensión muy interesante para el feminismo latinoamericano, que era darnos cuenta de que aquello que sabíamos y que fue tan útil en su momento no nos servía para saber más. Eran otros los códigos que estaban entrando. Entonces creo que esa fue la gran revolución en la reflexión y en el pensamiento en el feminismo latinoamericano después de todo este tiempo, ¿no? Y además generando nuevos elementos, nuevas miradas, por ejemplo, esto no solamente de las feministas, pero el cambiar la nomenclatura a lo que estábamos acostumbrados en vez de América Latina, hablar de Abayala, por ejemplo, ¿no? Tierra fecunda, tierra fértil, que viene de las culturas indígenas, o como decía también una feminista brasilera negra, ella hablaba, Lelia González, una brillante mujer, ella decía, hay que hablar de americanidad, porque América Latina como conceptualización no nos reconoce ni a las negras ni a los indígenas, ¿no? O más cerca todavía en relación a estas muertes terribles y sin nombre que comenzaron en Chiapas en los 90, ¿no? Rita Segato, una feminista que ha estado acá en Perú algunas veces y es muy brillante, ella habla ya no solamente de violencia de género, ella habla de pedagogía de la crueldad. Porque ¿qué es lo que está pasando con la violencia de las mujeres ahora? No es, la violencia la hemos tenido siempre. El ensañamiento de la violencia ahora es porque también hay unos avances tremendamente significativos en identidades nuevas en las mujeres. Entonces, lo que dice Rita es la violencia contra las mujeres, y que a veces contra mujeres anónimas, como las de Chiapas, por ejemplo, es como una forma de enseñar. Si te saliste del rol, te mato. O sea, eso es la pedagogía de la crueldad. Entonces son como también nuevos elementos que nos permiten analizar cómo la realidad también no solamente va cambiando, sino que los movimientos van encontrando una forma de expresión más acorde a estas dinámicas, ¿no? Por eso, desde América Latina hablamos mucho del gran horizonte de los llamados feminismos del sur,
que tienen como eje de articulación justamente la diversidad, ¿no? Creo que la diversidad es el eje, es el rasgo más significativo políticamente en este momento de los feminismos en América Latina y por supuesto también en el Perú, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos ubicamos, cómo se ubicó el Perú, ¿no? Yo creo que y claro, como yo tengo la historia desde hace, ¿cuántos? 79, casi 40 años, ¿no? Que no sabíamos ni leer ni escribir. Pero bueno, cuando las cosas no se nombran, no existen. Violencia contra la mujer no existía. Acoso en el trabajo no existía. O sea, ninguna de estas categorías que tenemos ahora existían. Todas ellas fueron, pero a punche, ¿no? A gran pelea, o sea, salir a las calles por el derecho al nombre propio, salir a las calles en contra de la publicidad sexista, salir a la calle, por supuesto, defendiendo a las movilizaciones indígenas y de campesinos y de obreros, pero el día que salimos por el aborto, que fue como en el 81, creo que fue la primera movilización por el aborto a las calles, nosotras que en ese momento, cuando luchábamos por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, salíamos muchísimas mujeres y algunos hombres que nos acompañaban. Cuando salimos por el aborto llegamos 50 y terminamos 20 y la agresión fue tan terrible realmente que llegamos y bueno, y eso significó muchas cosas. Significó, por ejemplo, que yo me fuera a la casa en ese día absolutamente deprimida con un compañero al que sigo queriendo mucho, aunque ya por supuesto ya no tenemos vida juntas. Llego y le digo, y me dice, ¿qué pasó que llegas tan tarde? Es que no sabe lo que pasó, que nos dijeron que ta. Y entonces me mira y me dice, oye Gina, yo no entiendo cómo una mujer tan inteligente como tú puede perder el tiempo en estupideces como esa. Como para ver que no cambia, los machismos siguen, ¿no? Gran pelea, por supuesto, pero en fin. Entendió, gran pelea, ¿no? Pero bueno, también esta lucha por este nuevo protagonismo colectivo en las calles insurrectas, insumisas, levantando la lucha en contra de la violencia, pero ligado, fíjese que es muy interesante y eso también pasa de muchas formas en América Latina. Por eso yo no estoy tan segura de definir el feminismo latinoamericano, dentro del feminismo latinoamericano, una tendencia liberal. Creo que no. Creo que hay una radicalización lo que pasa es que hay diferentes estrategias, pero bueno, de eso quizás puedo hablar un poquito más allá. Bueno, yo creo que lo que ha pasado también es algo que fue algo que nos preocupó, fue una estrategia desde los comienzos, ¿no? Y que ahora creo que está en todo su esplendor. Julia Tamayo, una feminista peruana extraordinaria que murió hace unos años, ella decía justamente que uno de los logros y las propuestas de los feminismos había sido el poder politizar el malestar de las mujeres en lo privado. Porque lo privado tampoco existía, ¿no es cierto? O sea, lo privado era privado y no tenía ningún tipo de visibilidad en lo público, ¿no? Entonces, esta politización de lo privado creo que ha sido una de las marcas más grandes de los feminismos. Y entonces, esta lucha contra la violencia y esta lucha además por una lucha que está tremendamente ligada a la lucha por la democracia, creo que también es otra característica de los feminismos en Perú y en general en América Latina, ¿no? Las luchas por la memoria, las luchas por y los feminismos, por supuesto, afroperuanos, feminismos indígenas que están en todo el proceso de generación y de articulación, ¿no? Quisiera además decir algo, porque la lucha por la memoria ha sido una lucha muy muy fuerte y sin embargo, siendo lo que fue la Comisión de la Verdad, que nos dio tanto además, o sea, yo no tengo críticas para la comisión salvo una, o sea, las mujeres no existíamos. En un primer momento las mujeres no existíamos y entonces toda la lucha por sacar la visibilidad de las mujeres ha sido una lucha que por suerte tuvo acogida en la Comisión de la Verdad por la calidad humana
y ética, ¿no? De las que tenían, pero todo esto ha sido como procesos de lucha, ¿no? Todavía tengo un poquito de tiempo, Sí. pero sí, ok. Entonces yo creo que esta expansión de las agendas feministas, radicalizando las luchas históricas y articulándose con las nuevas luchas en perspectiva interseccional, es una de las marcas también de los feminismos. Y un ejemplo que para mí es muy, muy significativo: dentro de los feminismos indígenas hay varias corrientes, ¿no? Feminismos ecoterritoriales, indígenas, feminismo comunitarios. Feminismos comunitarios, exactamente. Y de ahí quiero agarrar algunas de las dimensiones. Nosotras toda la vida hemos sostenido mi cuerpo, mi territorio, y esto es donde yo decido, ¿no? En el momento de relacionarnos con las otras cosmovisiones, la mirada del cuerpo no entraba, como la mirada de la sexualidad entraba de otra forma, para las cuales no teníamos todavía los cánones de interpretación ni el diálogo suficiente, ¿no? Entonces, frente a esto, las compañeras indígenas levantaron con muchísima fuerza esta idea del cuerpo y el territorio en conjunto, pero el territorio, no solamente el territorio de tu cuerpo, el territorio es el espacio donde mi cuerpo habita, y en tal sentido mi cuerpo no puede estar desligado de la defensa de mi territorio, el territorio donde yo estoy, ¿no? Y esto significa la defensa de las comunidades, en contra del extractivismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en lo urbano, ¿no? Entonces, los principales retos, diría yo, más que derroteros de los feminismos en este momento, creo que es, partiendo de esta perspectiva intercultural, interseccional, avanzar en una perspectiva intercultural, ¿no? Creo de que la interculturalidad no es algo que se da, es algo que se construye, partiendo de un hecho concreto, es decir, las mujeres tenemos elementos evidentemente comunes en nuestras vidas por el tipo de opresión patriarcal, pero las mujeres tenemos infinidad de diferencias, porque estamos marcadas por la clase, por la raza, por la edad, por la sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no sería tan llamativo, o sea, somos diversas y está muy bien, y sin embargo esas diversidades son diversidades que han estado históricamente, casi todas ellas, teñidas de desigualdad. Y entonces, cuando yo hablo de perspectiva intercultural, no quiero solamente que sea una palabra, sino que es una especie de revisión profunda de aquellas dimensiones que están haciendo que el no considerar a las otras como pares, o el conocimiento considerarlo solamente desde una vía y no desde otra, y eso va a ser también una entrada con la universidad, ¿no? La interculturalidad significa, como dice una feminista asiática, la Aiwa Ong, dice ella, lo primero es tomar respetable distancia, no de las otras, de lo que uno escucha, sino de lo que uno piensa y de lo que uno sabe, para poder entender cuáles son los códigos del otro lado, ¿no? Porque evidentemente ese es el proceso de interculturalidad, que tiene que ser pues crítica y tiene que ser profundamente antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista, ¿no? Ahora, una última cosa en relación a esto. Claro que hay disputa en un momento determinado entre lo que fue el movimiento nuestro, ya hablo de la parte que me toca a mí en este proceso de los 35, 40 años de lucha, ¿no? En estar en las calles, no querer saber nada con el Estado, porque veníamos además de experiencias muy, muy malas con el Estado. Tuvimos dictaduras en toda América Latina. Acá tuvimos una dicta blanda, pero igualito nosotros
nosotras nacimos acá en el 78, 79, luchando por las mujeres, pero luchando por la democracia también, ¿no? Y eso fue común en América Latina. En los 90, los feminismos comenzaron a tener otra forma de existencia. Estos feminismos que habían estado en las calles, que habíamos estado revolucionando todo, que fue el comenzar a tener una identidad más de institución que de movimiento, ¿no? Cosa complicada, cosa que no podemos generalizar a todas. Yo me acuerdo que en Flora nuestra preocupación permanente era decir, somos un centro de trabajo feminista, pero somos también parte de un movimiento feminista en formación, ¿no? Así nos definíamos y creo que así ha sido más o menos la dinámica que se ha llevado, pero claro, estar institucionalizada significaba también tener más recursos, más tiempo, más posibilidades de leer y de saber. Entonces ahí también ha habido una serie de otras dimensiones a estar revisando, ¿no? Termino con la universidad. Yo creo que recojo un análisis muy interesante de un compañero, amigo nuestro, Boaventura de Sousa Santos. Él habla de la ecología de los saberes, es decir, que una forma de romper la monocultura del conocimiento, ¿no? Y entonces una de las primeras cosas de las universidades, incluso de San Marcos, con toda su diversidad, es justamente el ver cuál es el tipo de espacio que se le está dando a los otros conocimientos, cuál es el tipo de mirada que significa recuperar la complejidad de la diversidad y no la unicidad de la causa, ¿no? Entonces yo creo que para mí ese es uno de los retos más importantes que se está dando. Por supuesto que se da dentro de San Marcos, posiblemente más que en cualquier otro sitio, pero no lo suficiente y no en forma generalizada, ¿no? Yo creo que las universidades en general, y San Marcos es un espacio politizado por las y los jóvenes, por los feminismos estudiantiles, por los estudios de género que existen acá, etcétera. Sin embargo, como era mi preocupación al inicio, el riesgo de un conocimiento teórico que no corresponda a las nuevas subjetividades y necesidades de cambio es algo que tiene que estar en permanente, sobre lo que tenemos que estar en permanente alerta. Porque justamente el momento no es un momento, es un momento tremendamente dinámico, es un momento donde eso que fue ya no nos sirve, como decía, pero ¿dónde vamos? ¿Cómo estamos construyendo lo nuevo, ¿no? Y el riesgo de un conocimiento eurocéntrico. Y acá quiero también recordar a Aníbal Quijano. Aníbal ha sido aparte de ser un tipo extraordinario, ¿no? Y un excelente amigo, él ha sido una persona mucho más ampliamente reconocida en América Latina y en otras partes del mundo que en el Perú. Y teniendo en cuenta de que lo que él propuso como sistematización y como teoría propia, la teoría de la decolonialidad, evidentemente es uno de los marcos fundamentales de los cambios de énfasis en la forma de conocimiento y en la forma de analizar e interrogar la realidad, ¿no? Entonces, nada, aquí nos falta, por supuesto, mucho en ese sentido, ¿no? El conocimiento tiene que ser uno que evidentemente sirva para ampliar el horizonte de cambio, pero incluso el género. Fíjense, el género, donde yo me quedé muy preocupada con relación al género, es de que en un momento determinado el género se convirtió en vez de expresar relaciones de poder, comenzó a expresar una dimensión más bien técnica y apolítica. Donde yo me di más cuenta es cuando un joven, cuando estábamos en una charla, que me dijo, ay, qué interesante su charla, quisiera hablar con usted más sobre género, porque acá está mi tarjeta. Y le digo la tarjeta, generólogo. ¿Qué es eso? No soy feminista, soy generóloga. O sea, no vale, ¿no? Es vaciar de contenido algo que tiene. Y además es vaciar de contenido una categoría política, pero al mismo tiempo no darse cuenta de que esa categoría política, como todas las categorías del conocimiento, de un conocimiento dinámico y vital que va cambiando, también se va transformando. Y entonces ese género que lo pensábamos binario ya no lo es más. Es decir, no, están las diversidades sexuales, están
está la teoría queer, está la trans, o sea, hay muchas teorías, algunas que desechan el género y otras que lo repolitizan desde esta mirada de la diversidad, ¿no? Entonces, creo de que y coincido profundamente con lo que dice Carolina, es decir, el género no puede ser solamente ni siquiera un diploma o una maestría, solamente tiene que ser una perspectiva y una mirada política. O sea, el feminismo el género desde la perspectiva feminista no le corresponde solamente a las mujeres, le corresponde a las mujeres y a los hombres y a todas las diversidades que se engloben en esto, porque justamente de lo que se trata es de cómo deconstruimos las relaciones de poder que llevan esto. Y ese asunto, por favor, si estamos hablando de democracia y queremos la transformación de las relaciones hacia más democrática, esto es fundamental, ¿no es cierto? Así como nosotros peleamos por nuestros derechos, creo que los hombres o las mujeres no muy convencidas tendrían que comenzar también, los hombres por supuesto, a revisar su masculinidad. Yo sé que es un proceso complejo y difícil, pero realmente en el momento en que podamos romper esa dinámica de un machismo tan increíblemente asumido como natural y normal, es poco lo que vamos a avanzar, no solamente en defensa de las mujeres, sino en la construcción democrática que estamos queriendo para el país, ¿no? Eso. Gracias, Gracias. Bueno, buenas noches con todos y con todas. Igual también a quienes me acompañan. A mí es un gusto de compartir esta mesa con todas ustedes y gracias por la invitación. Bueno, yo quiero sumar algunos elementos a lo que han estado ya quienes me antecedieron, a las primeras dos preguntas sobre las que giraba el movimiento feminista en América Latina hoy, algunas de las agendas, de los debates, ¿no?, a los que ya bien nos han introducido. Quería sumar algunos elementos y concentrarme un poquito más en los últimos puntos que tienen que ver con la universidad, ¿no?, y qué cosas hacer o qué cosas se ha venido haciendo y qué desafíos luego tenemos también como feministas, como mujeres y como espacio público, ¿no?, aquí en San Marcos. Entonces, bueno, a lo primero tendría que decir que dentro de esto que señalaba, ¿no?, que ya señalaba Carolina y también Gina, de estos debates, estas actorías, ¿no?, que han ido apareciendo o se han ido visibilizando más o han ido reposicionando sus agendas, no tanto como las mujeres afrodescendientes, como las lesbianas, ¿no?, como las mujeres culturales o los varones culturales. Yo me acuerdo de muchos de estos debates con algunos compañeros, compañeras, tanto del movimiento feminista como de las diversidades, y entonces justamente ese reclamo de las actorías han ido, creo yo, enriqueciendo los feminismos, ¿no?, latinoamericanos y en el mundo en general, ¿no? Esto no ha sido muy sencillo. Yo recuerdo de muchos haber participado y haber seguido algunos en línea, ¿no?, y algunas compañeras también que compartían acerca de lo que ocurría en los encuentros latinoamericanos, ¿no?, en los encuentros feministas, incluso en el que se realizó acá en el Perú, ¿no?, hace algunos años, del cual también estuve ahí presente, abonando, contribuyendo con algunas acciones. Y es que al interior también de los propios feminismos ha habido muchos, o sea, estas nuevas actorías y las agendas también nos han puesto en debate, también en disputa, ¿no? Y eso también me gustaría compartirlo con ustedes, ¿no?, porque sí, pues reposicionar agendas, ver qué agenda es, no sé si podría decir mejor que la otra, creo que ese no era el sentido, pero en alguna medida también han sido muy densos estos debates y complicados interseccionar, complementar o articular estas agendas, ¿no? Entonces eso también es importante señalarlo, porque eso supone también toda una reflexión, supone comprarse el pleito de los otros, supone también una apertura de los feminismos, ¿no? Creo que otro debate también interesante a lo largo de estos años ha sido todo el tema de la disputa también de las y de los jóvenes, ¿no? O sea, los diferentes colectivos que iban apareciendo, sobre todo de jóvenes feministas vinculadas mucho más a las expresiones culturales, ¿no?, a las movidas de diferentes tendencias, performance, ¿no?, y todo esto que reclamaban también a las feministas, ¿no? Entonces
creo yo, me acuerdo haber participado de algunos debates en donde incluso señalábamos algunas, como dice Gina, ¿no? Algunas rupturas, o querer hacer algunas rupturas con respecto a recuperar sí una memoria, recuperar sí una ancestralidad, si se podría decir, recuperar sí los procesos históricos, los aportes y los diferentes debates y desafíos, ¿no? Y propuestas que, como bien señala Gina, se han ido acumulando a puro punche, ¿no? Y posicionando en los diferentes espacios, tanto en las calles como en el mundo privado, como en la academia, como en los diferentes espacios donde nos han antecedido mujeres feministas, mujeres históricas, ¿no? Que han venido acumulando y acuñando todos estos procesos y todas estas propuestas, pero que sin embargo, me acuerdo haber escuchado debates en donde se reclamaba, ¿no? No ser hijas de, no ser tampoco hijastras, no tener madres, no tener madrastras, y no hay una serie de debates muy ricos que han ido, creo yo, diversificando, podría decir yo, o ampliando, ¿no? Todas estas gamas de diferentes corrientes y diferentes apuestas feministas, ¿no? Entonces, creo yo que eso es bien importante también, porque reconocer esas diferencias, esas discrepancias, y poder también tener la apertura para ir, no sé si fusionando, recreando, resignificando todo lo diverso que pueda haber, también abona mucho, ¿no? Creo yo que esto es importante de señalar. Y también en esas disputas, entonces, o en esos encuentros, o en esos diálogos, ¿no? Se han ido encontrando, creo yo, algunos ejes comunes, ¿no? Algunos ejes comunes que han permitido articular las luchas, ¿no? Las diferentes luchas, tanto en la academia, como en los debates teóricos, como en esta explosión, ¿no? Posmoderna, si queremos decir, o esta explosión de ecología de saberes, como lo señalaba Gina, ¿no? de lo que señala Boaventura. Entonces, creo que ha sido rico e interesante poder tener esa apertura, ¿no? En ese sentido también creo yo que por eso es que tiene sentido en los últimos años también todo el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Las nuevas masculinidades también es un reclamo que viene a partir, bueno, un reclamo, un reposicionamiento, una agenda y un desafío también, ¿no? Sobre lo que supone un trabajo feminista no necesariamente hecho por mujeres, ¿no? Es decir, algunas sí, ¿no? Algunas pensaban que solamente si somos mujeres podemos sentir como mujeres, y a partir de sentir como mujeres podemos exigir también desde lo que nos aprieta, desde lo que nos oprime, desde lo que sabemos que nos causa dolor, ¿no? Pero si no tenemos el cuerpo de mujer no podemos hacerlo. Entonces habían todos unos debates interesantes también allí, y entonces creo que una de las cosas que sí se ha tenido que reconocer es que el movimiento de mujeres abonó mucho, ¿no? Desde sus diferentes vertientes, el movimiento feminista, las feministas en la academia, las feministas en los diferentes espacios, pero que necesitábamos también una reflexión que venga desde el lado de construir nuevas masculinidades, porque no podemos apostar, reclamar, reposicionar nuestros derechos o reivindicar nuestros derechos solas, ¿no? Tampoco solo se puede hacer. Entonces necesitábamos también trabajar entre géneros. Entonces creo que eso también era importante y era necesario, y entonces en ese sentido tiene todo un trabajo que se ha venido haciendo muy rico en estos últimos años, y que nos permite también mirar las diferencias y estas brechas de manera distinta, ¿no? Y entonces, si tenemos que reivindicar desde un lado, tenemos también que exigir o reivindicar desde el otro lado, y tienen que haber hombres comprometidos, hombres despatriarcalizados, ¿no? Que puedan también acompañar estas luchas, pero que también puedan romper con estas hegemonías, ¿no? Con estos, para que tenga sentido las luchas anticapitalistas, bueno, anticoloniales y todo lo que ya han venido señalando. Entonces creo que eso era importante, ¿no? Por otro lado, creo que desde el movimiento feminista aquí en el Perú, uno de los énfasis que creo yo que hemos tenido, al menos yo he estado muy presente, digamos, a partir de los 90, podría decir, dentro del movimiento feminista. O sea, ahí me reconocí. Antes sí era rebelde, era una mujer rebelde, pero no me asumía feminista. Igual no me gustaban muchas cosas que pasaban en mis casas, como seguramente muchas de ustedes, ¿no? Pero no me había llegado... Había leído alguna cosa, ¿no? Del feminismo, pero
digamos, yo también vengo de zonas urbanas populares, ¿no? Y no necesariamente tuve cercanía, ni tampoco se acercaron a mí algunas feministas para poder decirme qué cosa era esto, el feminismo, ¿no? Pero sin embargo, ya, bueno, llegando a la universidad encontré otras apuestas, otras cosas, estudié con monjas además, entonces comprenderán, las monjas eran además franciscanas, misioneras de María, no eran de las otras monjas, porque después luego conocí muchas monjas que eran muy interesantes, ¿no? Entonces, de hecho, hay toda una corriente, muchas teólogas feministas y muchas monjas que ya después conocí, ¿no? Que de verdad sí se compran el proyecto, el desafío del trabajo distinto, ¿no? Por la equidad, por la igualdad. Pero bueno, esas no eran las que me enseñaron los 11 años en el colegio, entonces, como comprenderán, por ningún lado me llegaban los discursos, ¿no? Entonces, cuando yo me asumí, creo que fue interesante porque mi cercanía con el movimiento feminista me permitió llenar de contenido, ¿no? O sea, bueno, todo eso que ya tenía como contenido, como resistencia, como algo que no me gustaba, nombrarlo, ¿no? Y nombrarlo me parece fundamental, era clave nombrarlo y era clave estudiarlo y era clave también seguir en esa lucha, ¿no? Entonces, por eso desde allí asumí ya, bueno, todo un trabajo. Entonces, creo yo que, bueno, en esa cercanía que les decía, creo yo que la principal agenda, ¿no? Las principales, o la concentración que más se ha tenido desde el movimiento feminista, al menos lo que yo puedo decir desde mi modesta experiencia en el país, ha estado más centrada en las luchas por los derechos sexuales y reproductivos, efectivamente, ¿no? Por toda una agenda por la democracia, por los derechos civiles, ¿no? Pero sin embargo ya mi acercamiento, digamos, al mundo del trabajo, ya cuando salí de la universidad o cuando ya estuve haciendo mis prácticas fuera de Lima, veía, sin embargo, una ausencia o un feminismo un tanto urbano todavía, ¿no? Un feminismo que no estaba muy metido en lo rural, ¿no? Bueno, ya con el transcurrir de los años, creo que en el 2000, creo que todas estas apuestas desde el género, ¿no? Toda esta gama de herramientas que nos puede permitir la teoría del género, nos ayudó a repolitizar, creo yo, algunas cosas, pero estaba más centrado en el desarrollo, ¿no? Entonces encontré todo un trabajo que se venía haciendo en las zonas rurales, que además las zonas, el espacio, ¿no? Con los grupos con los que yo me dediqué un poco más a trabajar, encontré que sí, pues había una amplia gama, ¿no? de luchas, ¿no? Pero que sin embargo todavía pienso que uno de los grandes desafíos es poder trabajar desde, o un poco más al menos, ¿no? Desde el mundo de la economía, de las otras economías que ya en estos últimos años me han llevado por esas rutas, y pensar un poco más en algunas otras agendas que sí las tienen muy presentes las mujeres, justamente, ¿no? Las mujeres campesinas, las mujeres que están en los territorios, las mujeres defensoras, las mujeres que están luchando por los derechos, por todo un ecosistema saludable, ¿no? Por una seguridad, por una soberanía alimentaria, por el derecho a la vida ampliada, ¿no? Por todo esto que desde la antropología podemos verlo también y vinculado a todo el tema del derecho a la vida, el resignificar todos los elementos de toda una cosmovisión que de repente para nosotras, las mujeres urbanas, ¿no? Que hemos aprendido, crecido en algunos territorios, no eran tan vistos, no estaba tan presente, ¿no? Y hasta incluso para mí, ¿no? Que mis abuelos son agricultores y yo iba efectivamente al campo muchos años, toda mi infancia me la pasaba en el campo, pero que sin embargo no ponía atención ni preguntaba por allí qué pasaba con esa relación, ¿no? Con todo ese medio de vida, y si las mujeres en particular teníamos una cercanía o menores condiciones o un menor posicionamiento dentro de lo que supone, por ejemplo, el acceso al crédito, el acceso a la tierra, a la titularidad de la tierra. Nunca le pregunté a mi abuelo si era posicional de su tierra o si el que tenía la titularidad era mi abuelo, ¿no? Ya después me fui enterando. Y entonces creo yo que esos aspectos también se convierten en necesarios y urgentes de ir abordándolo en una población en donde sí, pues efectivamente un poquito más de la mitad somos mujeres, pero sin embargo hay toda una problemática particular de las mujeres en el campo que tiene que ver con todos estos derechos. Entonces creo que volver a poner el acento
en estas otras economías y volver a trabajar o a reposicionar estos debates que tienen que ver con el mundo del trabajo, con todo lo que tiene que ver con la agroexportación, ¿no? Con el mundo del comercio justo, de las cooperativas, ¿no? Yo en estos últimos años he trabajado mucho con mujeres cooperativistas, ¿no? Donde, claro, la lucha por los derechos es también los derechos de poder asumir algunas dirigencias, de las cuales, claro, obviamente, también como en la academia y como en muchos otros espacios, no tienen acceso con facilidad, y donde además le exigen no solamente tener las condiciones para opinar en una asamblea, para decir lo que le pasa, sino que además supone que tiene que conocer de cuentas, que tiene que conocer cómo está la bolsa, ¿no? Con la que se vende el café, cuestiones contables, cuestiones financieras. Entonces suponen más desafíos para las mujeres en el mundo económico, ¿no? O saber además todas las demandas y toda la agenda que implica un trabajo por las políticas públicas en toda la cadena productiva, ¿no? Tanto del café, del cacao, del banano, de los diferentes productos, ¿no? Que hay en las chacras, ¿no? La diversidad tan rica que hay en nuestro país. Entonces supone trabajos y acentos diferenciados ya, no sé si especializados, pero digamos que también hay todo otro mundo allí que se tiene o que tenemos, ¿no? El desafío de estar más presentes, ¿no? Entonces creo ahí, bueno, nuevamente esas agendas por la soberanía alimentaria, por resignificar las familias, ¿no? Lo que supone la familia, ¿es una unidad productiva familiar o no? ¿Qué tipo de pareja? ¿Cómo enfrentar la violencia? ¿Cómo generando autonomía económica es posible romper el círculo de la violencia? Que son parte de los seguimientos que ahora yo estoy haciendo a algunas mujeres en el campo, porque me doy cuenta que sí, pues no, o sea, lo económico, el asunto de la dependencia económica tiene mucho que ver. Entonces, con estas mujeres en particular, sí, pues algunas han logrado hacer esa ruptura, han logrado dar ese salto y han logrado decir, pucha, no, pues no solamente es ver la plata, sino también es mi seguridad, mi tranquilidad, mi felicidad, lo que no quiero, ¿no? Entonces allí creo que hay interconexiones, hay cosas de la actividad misma y de la racionalidad que supone el mundo del trabajo y de lo económico, ¿no? Entonces creo allí hay cosas que tenemos que seguir explorando y que tenemos que seguir visibilizando como complementando esas muchas otras agendas que ya tenemos, ¿no? Entonces creo yo que ya hay algunos puntos de desafíos también desde lo que supone ya el trabajo aquí, ¿no? El trabajo en los territorios. Entonces creo que también esto que decía Gina, ¿no? El tema de lo territorial, ¿no? Del ecoterritorio, como lo menciona, lamentablemente no ha venido Rocío, ¿no? Pero ella ha escrito también sobre lo ecoterritorial. Entonces todo eso tiene que ver mucho también, porque supone además la resistencia de las mujeres en los territorios para defender no solamente sus derechos como mujeres, sino el derecho también a economías distintas, el derecho a los cuidados, el derecho a que las aguas no sean contaminadas por industrias extractivas, INC, ¿no? Cosas que ocurren en los territorios y que suponen entonces desafíos mayores para todo un trabajo feminista en estas zonas, ¿no? Entonces creo yo que también allí hay estos desafíos, ¿no? Y finalmente, para hablar del tema de las universidades, bueno, de nuestra universidad en particular, creo yo que también hay muchos desafíos por delante. Creo que tenemos toda una historia y una tradición en San Marcos en particular. Yo recuerdo mucho que cuando estuve trabajando en Flora, justo en el programa de debates feministas, una de las primeras cosas que hacíamos en el programa, ¿no? Era salir a las universidades a intentar recuperar los círculos de estudios que por muchos años, ¿no? Históricamente se han venido dando en muchas universidades y que han sido como que el caldo de cultivo para la llegada de estos espacios de muchas mujeres que de repente, así como yo, narrándoles un poco esta historia que les decía, ¿no? Que cuando llegué a la universidad me encuentro con eso, o cómo es que empezar a debatir estos temas, ¿no? Y poder escucharlos desde los primeros años. Entonces creo yo que ese espacio nos podría permitir esto que decimos que supone repolitizar también la universidad, y repolitizarla no solamente desde las diferentes corrientes, posiciones políticas, sino también desde la política feminista en todo caso, ¿no? Desde lo que supone el feminismo como una práctica y como una política y apuesta ética, ¿no? Entonces
Eso creo que es necesario. Hasta ahora se han venido dando algunos esfuerzos, yo recuerdo de varios grupos, ¿no?, que han estado haciendo cosas, pero creo que una de las cosas, y lo decíamos, ¿no, Carolina?, desde hace ya algunas mesas anteriores que hemos intentado tener algunos acuerdos entre algunas de las profesoras, ¿no?, que enseñamos algunos cursos de género, tanto aquí como en letras. Me acuerdo que tuvimos un conversatorio y coincidíamos en varias cosas, en que estos esfuerzos se vienen haciendo en paralelo, ¿no? Es decir, si bien hemos ganado, como decía Carolina, ¿no?, tenemos ya algunas materias de género, ¿no?, hay algunos cursos de género en las mallas curriculares, en trabajo social lo hay también, tanto en la malla del 2009 como en la que vamos el próximo año a implementar, sí ya hay, incluso en estudios generales ya hay un curso de género también, en los 2 primeros años hay un curso de género, pero sin embargo estos cursos todavía siguen siendo debatidos desde un espacio aquí, ¿no?, en las 4 paredes de nuestro salón, como está acostumbrada la universidad a debatir y producir conocimientos. Pero no necesariamente estos cursos te dan la garantía de que trabajes agendas que se vienen visibilizando a nivel de la sociedad, ¿no?, el vínculo que tenemos que tener con la universidad, y menos articulada con un movimiento o con las luchas de las mujeres en los territorios. No necesariamente tener un curso es garantía de que tanto el curso como con ejemplos o la metodología desarrollada o el enfoque del curso sea un enfoque vinculado a lo que la sociedad o lo que se viene visibilizando en la agenda pública. Entonces allí también tendríamos que poner, creo que un desafío es ver o conversar en todo caso entre las profesoras, ¿no?, las docentes que vienen desarrollando esas materias. Otra de las cosas que creo yo que como desafío existe en la universidad es que además, no sé si estos cursos, pero al menos se puedan hacer algunas articulaciones con lo que ya vienen haciendo como esfuerzos algunos colectivos, algunos grupos feministas de la diversidad que ya se vienen dando en la universidad, ¿no? Desde hace muchos años vienen generándose diversos esfuerzos, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años en psicología escuché que había una escuela feminista, ¿no?, que incluso intentaban no hacerlo en el salón, sino en los pasadizos, en los patios, ¿no? Aquí mismo en sociales he visto también esfuerzos, por otro lado, de algunas compañeras vinculadas con algunas ONG feministas para trabajar todo el tema de la autodefensa feminista, ¿no? Y haberla visto en el patio, pero que sin embargo no nos enterábamos mucho de lo que ocurría otras personas, o algunos esfuerzos que han hecho de cátedras paralelas, algunas compañeras en Derecho, por ejemplo, ¿no?, que han sacado algunas cátedras paralelas para poder trabajar el derecho y género, ¿no? Entonces creo también allí han habido esfuerzos, colectivos aquí, también sé de algunos colectivos, ¿no?, pero que sin embargo no logramos darle, creo yo, una sostenibilidad, yo sé que ahora no estamos en el momento que va a ser eternamente, va a llamarse con ese nombre, ¿no? Pero, sin embargo, sí podríamos refrescarlo, articularlo, dialogar entre otras expresiones, es decir, interconectar todos estos espacios y poder también tener una suerte, no sé, pues de panorama común, ¿no? No sé si lo que se hace acá en sociología lo saben otros en trabajo social o en antropología o en algunas otras escuelas, que también sería interesante hacerlo. Creo yo, sí, pues a través, de repente ahora hay más medios para poder transmitirlo, ¿no? Pero no podemos quedarnos tampoco en una suerte de trabajo solamente por las redes, ¿no? Sino creo que tiene que haber otro tipo de esfuerzos. Entonces, creo que ese es otro desafío también interesante. Y además, no solamente pensar que todo el desafío feminista o por visibilizar la agenda de las mujeres se da en los espacios universitarios, porque creo que eso también sería ingenuo, ¿no es cierto? Creo que parte de las cosas es vincularlo más bien al terreno, ¿no? Al terreno, al campo, es decir, volver a repolitizar lo popular o trabajar en los barrios, en los colegios, en las calles, que eran apuestas que desde ese tiempo se hacían. Entonces dejar solamente la comodidad de las aulas y el privilegio que tenemos desde la universidad, creo que ese es un aspecto importante también. Y cómo articularlo desde las luchas históricas, con las ONGs o con los grupos o con los colectivos y volver a relanzarlo, creo que eso también es importante, ¿no? Ahora, una cosa más. Carolina mencionaba acerca de la problemática específica
específica en su escuela, ¿no? Bueno, no sé si era problemática, en realidad señalaba, bueno, los profesores, hay más profesores en sociología, ¿no? Y menos mujeres en sociología. Yo tendría que decir lo contrario, ¿no? Al contrario, en trabajo social somos muchas mujeres más bien, pocos varones, pero bueno, también tendría que decir que no necesariamente todas las mujeres, por tener el cuerpo de mujer, ¿no? Así como todas las estudiantes, en su mayoría también mujeres, ¿no? Y algunas madres, no necesariamente han repensado su ser mujer, ni sus derechos, ni su maternidad, ¿no? Y que escuchamos muchos discursos, ¿no? Que creo que ese es otro desafío dentro de la universidad, ¿no? O sea, ¿qué cosa vamos debatiendo? ¿Qué ejemplos vamos poniendo? ¿Cómo vamos hacia dónde? ¿No? ¿Cuáles son las tendencias, los enfoques con los que venimos poniendo el acento en las aulas? Entonces ahí tendríamos que decir mucho, tiene que ver con, todavía sigue teñido de conservadurismo, sigue teñido de fundamentalismos, hasta incluso tendenciosamente, ¿no? Entonces creo yo que eso también es otro desafío para poder... ¿Me queda tiempo? Entonces, ese es otro desafío importante, ¿no? Una última cosa que tiene que ver con el posgrado. También hay un divorcio entre lo que supone el pregrado y el posgrado, ¿no? Y bueno, tenemos una maestría, efectivamente, y estudios de género, un programa de estudios de género, que también hay que decir, desactivado, quitaron el salón, ¿no? Ya no tenemos espacio en el posgrado, el programa de estudios de género se medio desactivó. Si bien la maestría se sigue todavía, pero sin embargo el énfasis es diferente, no es gratuito, ¿no? Es lo que viene pasando en la sociedad también y lo que viene pasando en la sociedad, es una expresión de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes yo estudié la maestría de género, creo que la segunda o la tercera promoción, justo cuando estaba en Flora, y el énfasis era sexualidad y políticas públicas, ¿no? Entonces, hablar de la sexualidad es otra cosa, ¿no? Ahora el énfasis es en el desarrollo, entonces también con lo cual se nos ha ido por otro lado. Entonces, en todo caso, creo que equiparar esos pesos tendría que ser, ¿no? Porque no podemos divorciar pues, lo privado de los espacios de trabajar, justamente lo que decíamos, ¿no? Todo el trabajo de nuestros cuerpos, todo eso, nuestras sexualidades, hay que ponerlas en debate, hay que ponerlas en cuestión, ¿no? Y bueno, sí, pues necesitamos, sí, herramientas, instrumentos para trabajar en el campo del desarrollo, o no, de repente en el desarrollo, porque ahí también hay otros cuestionamientos, ¿no? Justamente nos han enseñado los movimientos, los pueblos originarios, que el desarrollo también está en debate y en crisis, ¿no? O sea, las apuestas por el buen vivir, por todas otras expresiones que no se llaman desarrollo, también, bueno, ya eso es materia de otro debate y creo que ya no tengo tiempo, pero creo que hasta allí algunas ideas. Gracias. Muchas gracias, Carolina, Gina, Mirela. Creo que ha sido bastante información, además mucho testimonio, porque son profesoras que están también aquí en la universidad. Bueno, Gina ha estado en los principios del movimiento feminista de esa nueva ola, porque a veces se dividen por olas, ¿no? El movimiento feminista en el Perú y en América Latina. Yo diría que pasamos a las preguntas o algunos comentarios de ustedes, del público. Les pediríamos sí que sean o comentarios o preguntas de 2 minutos máximo para poder dar un tiempo de que nuestras ponentes también puedan responder. Además, Carolina tiene un tiempo corto. Y quizás levantamos la mano quienes desean hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Sí? A ver, sí. Para todas un gusto. Les hablo una lingüista y comunicadora. Siempre bien muy asidua a las charlas de ustedes, a Martina también. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi pregunta es, ¿qué nos espera a nosotros como sociedad, el camino de las mujeres en todo caso? ¿Realmente nuestros derechos van a ser, digamos, tomados en cuenta como ciudadanas igual con el varón? Y también otro punto, el enfoque de género. ¿Va a poder concretar de manera eficiente si vemos que tenemos muchos opositores dentro de nuestra sociedad? ¿Usted cómo ve el panorama en el futuro? Muchas gracias. ¿Otra pregunta, intervención? Sí. Muchas gracias por haber venido. Yo tengo 2 preguntas. Yo tengo 2 preguntas sobre lo que se ha hablado en la mesa. Si la mesa me permite hacer 2 preguntas. La primera es relacionada con feminismo y ruptura entre feminismos. ¿Feminismo y qué, perdón? Y ruptura. Y ruptura de feminismos.
En redes sociales, en específico Twitter, usuarias españolas autodefinidas como feministas radicales consideraban que las mujeres trans no deberían ser parte del feminismo como feministas, sino como aliadas, debido a que según su postura, estas siguen siendo hombres y han recibido privilegios del sistema patriarcal. Yo quisiera saber cuál es la postura de la mesa respecto a esta opinión. Y mi segunda pregunta está relacionada con aborto legal, seguro y gratuito. En conversaciones con algunas amistades se está a favor de que el aborto sea legal y seguro, pero se puso en cuestión la gratuidad del aborto. Porque en estas conversaciones se propuso la implementación de una evaluación socioeconómica que permita determinar si es que debería ser gratuito o no. Mi pregunta es, en este caso, ¿cuál es la importancia de la gratuidad del aborto? Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Nadie? A ver, sí. Sí, tú primero y de ahí. Con relación a la interculturalidad que mencionaron hace un momento, ¿cómo de alguna forma no se puede imponer a esas culturas, dejar ciertas prácticas machistas, no a través de la imposición, sino a través de otro medio? Sí, solamente eso. Gracias. ¿Y tú? Sí. ¿Tú que levantaste la mano? Sí. Sí. Para los participantes me gustaría saber si tienen algún libro, alguna referencia sobre el activismo feminista en el Perú. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la participación. Si no hay nadie más, pasaría el micro a Carolina. Bien. En relación a la cuestión de género, yo quisiera empezar con algunos datos elaborados por el Ministerio Público y por la Agencia Andina. Son datos reveladores que necesitamos analizar para poder propiciar propuestas también dentro de los colectivos feministas, dentro de la conversación en las aulas, porque nos dan muchos motivos para pensar y repensar. Por ejemplo, lo siguiente. Habría como 10 víctimas de feminicidio al mes. Desde el 2009 al 2018, aproximadamente 10 mujeres morirían como víctimas de odio, en muchos casos, ¿no? En lo que va del 2018 se han registrado 122 casos, solo en Perú. Y en Lima, el mayor porcentaje. En Sullana, solo 2, dice así, solo 2, ¿no? No debería decir ninguno. En Lima es el mayor porcentaje y también le sigue Huancayo y Arequipa. Estos datos he estado pensando y repensando. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Por qué en Lima habrá mayor feminicidio? ¿Por qué? La sobrepoblación. Otra respuesta, sí. No, como feminicidio, no de que hable, ¿no? Podría ser, aunque se refiere por departamentos, ¿eh? En todos los departamentos hay, pero la menor proporción, solo de 2 personas en Sullana. Yo creo que tiene que ver con la Arcadia colonial. La historia que hay aquí en Lima sobre el virreinato es una cosa viva. Tiene que ver con esta repercusión sobre la población indígena, negra y sobre todo las mujeres, porque se nos asoció mucho con la naturaleza. Ya. Entonces, a partir
sigue la colonia hasta ese punto de pensamiento colonial y sobre todo patriarcal. Ya. Pero ese no es un problema solo, o sea, no es un problema solo, o sea, yo pienso que es problema de invisibilización. O sea, sé que en la sierra se da tan fuerte, como en la Amazonía, por ejemplo, tenemos el problema de Madre de Dios, para coger un dato muy pequeño, hasta las niñas, ¿no? Y es naturalizado completamente la agresión permanente a la mujer, ¿no? Completamente naturalizado. Ahora vamos a ver los casos de feminicidio, los hay, pero no se visibilizan, y quizás también porque aquí estamos en la capital. Es más posible acceder a la prensa, y la prensa vende mucho morbo con este problema. Digamos que tienen que sacar, está dentro de su agenda vender temas y van a la búsqueda. Si el caso, se lo digo porque trabajé un tiempo en eso, y entonces la prensa decía, pero ¿qué le han hecho? O sea, hay muerte, está cuchillada, le sacaron el ojo, o sea, si había daño, entonces era visibilizado, y si no, no era motivo de noticia. Bien, yo creo que lo que vamos a plantear es a modo de hipótesis, y como nada, por ninguna razón, la discusión acabada, ¿no? Pero podemos plantear algunas ideas, algunas hipótesis como las que ustedes están planteando, ¿no? Podría ser la invisibilización, la cuestión de la colonialidad mucho más intensa, digamos, en esta zona, podría ser. Pero podríamos también pensar en otros factores, añadidos, siempre con una visión abierta, ¿no? También señala que luego de Lima sigue Huancayo y Arequipa. A mí me parece que ni los hombres ni las mujeres son violentos por naturaleza, ¿no? Y según indagaciones de algunas investigaciones que están realizando en el sur del Perú, en zona minera, hay dos criterios. Uno de ellos es de una investigadora que señala una información muy valiosa. Está la dominación patriarcal, pero también está el capitalismo. La exigencia del capitalismo nos estresa y nos hace más violentos y violentas, ¿no? Al mismo tiempo, recordando un clásico testimonio de Asunta y Gregorio Condori Mamani, que probablemente ustedes lo conozcan, Asunta cuenta cómo cuando muere su familia por la peste que hay y no tienen, digamos, atención médica, no importaba a los patrones en esos regímenes de hacienda, entonces queda la madre y solo ella, mueren los hermanos, el papá, casi toda la familia. A la madre le cambió el carácter, la madre se hizo muy violenta, muy agresiva, y ella tuvo que irse. Y se hizo muy violenta y muy agresiva por las presiones del patrón, la sobrecarga de trabajo y el maltrato del patrón, ¿no? Entonces, está la dominación, el orden social instaurado por el patriarcado, pero también el capitalismo. En Lima, y digamos que en Huancayo, que es otra de las zonas donde hay mayor desarrollo y presión capitalista, también por las explotaciones mineras, el mercado y todo ello, y lo mismo en Arequipa, una gran presión, esto supone, ¿sí?, que se acrecienta la violencia. La presión del capitalismo se da en muchos factores. Uno, por la alta productividad, la exigencia de alta productividad, y en segundo lugar, la exigencia de consumismo, la presión por el consumismo. Esa alta productividad y la exigencia de consumismo hace, por ejemplo, que papá y mamá estén todo el día fuera de casa, ¿no? Y porque además los ingresos son pocos y hay que multiplicarlos, y niños, niñas se quedan solitos, solo con la televisión o con la calle. Y no hay normas, por ahí hay una desestructuración de la vida familiar. Y surgen los movimientos "con mi hijo no te metas",
que nace en diciembre del 2016, frente al temor de la implementación en las escuelas del enfoque de género. Y ellos dicen no, porque el enfoque de género va a motivar la destrucción de la vida familiar. Pero lo que motiva la destrucción de la vida familiar son esas exigencias de alta productividad y de alto consumismo. La mujer que trabaja en una casa, una madre que trabaja en una casa sale a las 5 de la mañana y regresa a las 12, 11 de la noche, ¿no? Con el transporte. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Con quién se quedan los niños, las niñas. Entonces es la presión de la dominación patriarcal, pero también del productivismo y el capitalismo, el consumismo, que digamos planteamos como hipótesis, aunado a todo lo que ustedes están señalando y además por las indagaciones que se han hecho aquí en el sur. Sin embargo, nosotros tenemos una tesis en la maestría, y para esto, para señalar de que existen varias perspectivas, donde se señala que las mujeres tienen mayor, digamos, participación donde hay empresas mineras. A mí me llamó la atención mucho eso, porque está presente la mirada del desarrollismo, ¿no? Y hay personas que se asumen feministas y tienen esa, que se declaran feministas y tienen esa concepción, que sería dentro de la concepción del feminismo liberal, ¿no? Que también se da dentro de la docencia. Y ciertamente que probablemente de pronto la empresa paga a las mujeres para que se manifiesten, ¿no? Y presionan y opinan, pero opinan contra la comunidad. Pero también vamos a tener la presencia de mujeres que defienden el territorio, porque es parte de la vida, ¿no? Y la mujer y los hijos y todos son hijos de la naturaleza. Y la naturaleza tiene vida. Y eso necesita una mirada intercultural abierta, ¿no? Despatriarcalizada. Digamos que en las zonas donde hay menos esa presión probablemente hay menos violencia. No es que no existe, existe. Hay menos violencia, ¿no? ¿Sí? Queda como hipótesis, ¿no? Entonces por ahí nos preguntaba para qué el enfoque de género y las miradas feministas, ¿no? El feminismo puede resolver los problemas. Solo no, tiene que ser una mirada también anticapitalista, antipatriarcal. Cuando se habla de patriarcal, no se está contra el padre, de que si es bueno o si es malo, es contra una organización social. La organización social patriarcal nace en Occidente, sí, entre los griegos, mucho, ¿no? Nace en Occidente y es trasladado aquí al Perú con todas sus instituciones, a las colonias, también en América y en África, se ha trasladado con todas sus instituciones. Por ejemplo, el que alguien se llame, vamos a suponer, Lucia Alvites de Jiménez. Ese de Jiménez no existía antes del proceso de colonización. Entonces, el hombre propietario, que eran los amos, y dentro de una comunidad doméstica, que no es la comunidad doméstica de un papá, mamá e hijos, sino una comunidad doméstica, ¿sí? Donde hay trabajadores, trabajadoras, territorios, bienes, entonces dispone, ¿sí? De la vida de los súbditos, de las mujeres que son de su propiedad en cuerpo y trabajo, ¿sí? Y eso se traslada acá. Las mujeres tenían más autonomía antes de ese proceso colonial. Esas instituciones están dentro de lo que es la institución jurídica, militar y la iglesia, que son sus pilares. Y San Marcos también formaba dentro de la medicina, la teología, la jurisprudencia, los pilares para defender esa mirada, ¿no? Y es lo que sostiene hoy. Entonces, a nivel global, también en todos los países hay movimientos con Mis Hijos No Te Metas que defienden, ¿sí?, el modelo neoliberal y el patriarcado, ¿no?
porque si no perderían esos privilegios que tiene el poder de los grandes propietarios. Bueno, y esto da motivo para hablar mucho más, pero por aquí me quedo porque si no demoraríamos. Ya habrá otras convocatorias para conversar. Ay, perdón, que se me apagó. Muy bien. A ver, ¿esto está prendido o no? ¿Está apagado? ¿Apagaste? Ahora. Bueno, rapidito ya. A la pregunta de los 10 millones, ¿qué nos espera como sociedad? ¿Cómo se va a concretar el enfoque de género? Bueno, yo creo de que no es fácil. Hay dos cosas. Por un lado, hay un avance brutal del conservadurismo en América Latina, muy claramente, y en el resto del mundo también. Y claro, y es un conservadurismo que tiene la plata, que tiene el capital, que tiene todas las posibilidades de ganancia, pero al mismo tiempo yo creo que hay una resistencia que es inédita, una resistencia que está significando el desarrollo de nuevas subjetividades, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo explicar no solamente ni una menos en toda América Latina, incluyendo Perú, cómo explicar lo que ha sido la lucha por el aborto en este momento en Argentina, que a pesar de haber fracasado ha sido un triunfo fenomenal, porque ha puesto en el centro del debate y con las voces de las mujeres en toda su diversidad el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Cómo nos explicamos lo de Chile? En Chile, en una de las universidades de las regiones, creo que fue Antofagasta, hubo una denuncia de una de las estudiantes contra un profesor por acoso sexual. Esa denuncia significó un movimiento increíblemente potente en todo Chile de las feministas jóvenes universitarias. Y además que lucharon y sacaron a los profesores que habían estado haciendo acoso, los denunciaron en todas las universidades. Fue realmente un triunfo excelente, tan fuerte, y ahí viene lo de pedagogía de la crueldad, que en la última movilización que hubo sobre violencia, a 2 de ellas las acuchillaron los tipos en la calle como venganza por haberse movilizado, ¿no? Bueno, por suerte no fue tan grave, ¿no? Pero bueno, entonces hay un cambio, evidentemente hay un cambio un cambio profundamente cultural, ¿no? De esos que realmente están horadando el sentido común tradicional. El cambio no va a ser de la noche a la mañana, pero porque las fuerzas son como... Tienen plata, con mis hijos no te metas, tiene cualquier cantidad de plata para hacer lo que hace, y así todo, no tienen por dónde. Hasta el cura que tanto los defendía ya no va a estar, ¿no? Cipriani se va. Entonces ya, eso realmente es también un avance, ¿no? Feminismos y rupturas. Primero yo creo que el conflicto es necesario, o sea, negar el conflicto es simplemente no, claro, negar una realidad o simplemente quedarte en lo abstracto, ¿no? Porque además el conflicto creo que es el motor de la democracia. Si no hay conflicto, no te das cuenta, no avanzas, no te interrogan en tus privilegios o en tus derechos o en tus errores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los feminismos no somos ajenas a los conflictos. Y que tú estás diciendo en relación básicamente a las trans, ¿no es cierto? ¿Quién preguntaba? Las y los trans. Bueno, esa ha sido una tremenda discusión de hace muchísimo tiempo en la región. Nosotras en el encuentro feminista que los hemos tenido desde el 81 hasta ahora. ¿No prohibieron la entrada en uno de los movimientos, en uno de los encuentros? No, yo ahora les explico eso porque fue realmente, es un proceso que quieren que haga. En el 2005 recibimos una carta de las feministas trans pidiendo entrar al encuentro, porque al encuentro feminista no van hombres, ¿no?
O sea, creo que con las jóvenes, bienvenidos los hombres jóvenes, ¿no? Pero los de mi generación, por favor, era como un poquito más complicado, ¿no? Entonces, no van hombres, y cuando ellas presentaron, hubo toda una discusión. Bueno, nosotras no podemos, dijeron, no podemos decidir, en el siguiente encuentro feminista lo decidiremos. Y lo llevaron al encuentro feminista y se discutió, y por primera vez se votó. Por primera vez se votó y ganamos las que queríamos, que nos parecía justo que entraran las feministas trans, ¿no? Acá en el Perú hubo otra cosa, los que querían entrar eran los hombres trans. Y claro, como no había acuerdo de que los hombres entraran, nosotros tratamos de explicarles de que no podíamos, pero que presentaran sus cartas, que nosotros íbamos a hacer lo posible. Nada, nos denunciaron, en fin, todo lo que salió después en la prensa, pero ese ha sido una disputa donde hay muchas feministas que no están queriendo, pero son la minoría realmente, ¿no? Otro es, por ejemplo, la prostitución. Entre las que dicen que la prostitución no hay que la prostitución es trabajo sexual, y las que dicen de que la prostitución es el símbolo de la condición femenina, que tiene razón además. Sin embargo, si nosotras todavía no podemos cambiar nuestra sociedad en relación a las relaciones entre mujeres y hombres, y menos el modelo de sexualidad, que ojalá se cambie, porque me imagino que tiene que ser también un proceso. ¿Cómo vamos a prohibir, cómo no le vamos a dar leyes de trabajo a estas mujeres que están ejerciendo para algunos un trabajo, para otras simplemente otra cosa, ¿no? Donde vamos a tener quizás una diferencia también ahora entre nosotras, ¿no? Con Carolina, es de que yo sí creo de que en la época precolonial existía el patriarcado. No existía el nombre del patriarcado, pero existían evidentemente relaciones de subordinación de las mujeres de diferentes formas, y también existían jerarquías entre los hombres, ¿no? O sea, el imperio incaico fue un imperio tremendamente jerárquico, ¿no? Entonces, y hay una discusión enorme entre las que dicen de que no, pero sí, no, pero sí, yo también creo que es distinto, porque igual podemos vivir, si fueron más patriarcales o menos patriarcales, ok, está bien para el análisis, pero en este momento no. Bueno, está bien. El otro, sobre el aborto gratuito. O sea, yo creo que el aborto es un derecho del cuerpo de las mujeres. Y el cuerpo de las mujeres es el cuerpo ahí donde estén. O sea, tengan plata o no tengan plata. O sea, ¿cómo vas a cortar un derecho a ese nivel? Yo estoy porque sea para todo el mundo. Ahora, se pueden hacer, por supuesto, formas solidarias que podemos imaginarnos y rescatar y hacer, y yo creo que también es muy importante, pero yo no quisiera para nada recortar un derecho a ese nivel, ¿no? La interculturalidad. La pregunta es que ¿cómo lograr no imponer el que no se den prácticas machistas en las comunidades o los sectores de diferentes? O sea, evidentemente interculturalidad no es para nada imposición, o sea, no es así como se van a romper las prácticas machistas. Las que van a romper las prácticas machistas son las mujeres de la comunidad, y no yo que vengo de fuera a decirles que las rompan, ¿no? Y eso, fíjense que no es una cosa que solamente, no es, a ver, ¿cómo les digo? Quizás explicándoles lo que están proponiendo las mujeres zapatistas, ¿no? Puede ser interesante, porque hay toda una discusión dentro entre las feministas y las mujeres indígenas sobre la complementariedad, ¿no? Para algunas feministas la complementariedad no sirve porque ¿cómo vas a complementar lo desigual? Y para dentro de la noción indígena, la complementariedad es completa, es el cielo, la tierra, el hombre, la mujer, es decir, es toda una cosmovisión sobre eso. Lo que pasa es que sí es cierto, de que la complementariedad puede oscurecer el hecho de las diferencias de poder. Y entonces las zapatistas que luchan
por supuesto, por igual salario, por defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en fin, por todo lo que pueden luchar, lo del salario no, pero todos los demás. Ellas hablan de caminar parejo. Fíjense, qué interesante. O sea, no hablan de complementariedad. Estamos luchando por caminar parejo. O sea, por esa paridad que realmente nos permite, ¿no?, avanzar en esa misma. Entonces, eso. Y finalmente, el activismo feminista en el Perú. Yo creo que hablé bastante y hemos hablado bastante sobre eso, pero yo quisiera simplemente decir un par de cosas sobre el último momento, ¿no? O sea, yo creo que en este momento la ola feminista, el ciclo feminista que ha comenzado con tanta fuerza, pertenece a las nuevas generaciones. Y entonces eso me parece que es extraordinario. O sea, este es un feminismo con una oleada joven. Algunas de ellas ni siquiera seguramente saben lo que hicimos en el pasado, como pasó con las jóvenes chilenas. Las otras feministas más antiguas de Chile nos pidieron, por favor, manden cartas diciéndoles que las apoyamos. Entonces, toda una cosa así para mandarles cartas de apoyo. Se quedaron asombradas, no tenían ni idea de que existía un movimiento tan potente en América Latina, porque les llegaron montones. Entonces, posiblemente tampoco sepan, o posiblemente saben y no nos quieren, porque somos viejas y no pensamos igual, no sé. Pero bueno, ya está. En todo caso, creo que son ellas las que están diciendo. Y ¿qué otra cosa? Eso lo digo nada más. También hay una lucha con el Estado, contra el Estado y por los derechos para conseguir derechos. Sin embargo, yo también estoy convencida de que una demanda no llega al Estado por su urgencia ni por la necesidad, sino por su capacidad de llegar a públicos más amplios, por la posibilidad de que haya movilización atrás que sea capaz de generalizarla. Eso. Gracias a todas y a todos por asistir, por escucharnos. Esperamos volver a reunirnos y me excusan, pero tengo que retirarme y me despido de Gina, de Lucía y Ela. Muchas gracias. Bueno, algunas cositas rápidas, antes de que se vaya el auditorio. Chao. Estoy de acuerdo con lo que han dicho, lo que ha dicho sobre todo Gina, que ahora creo que parte de los nuevos desafíos está en todo caso en el mundo de las diversidades y las diferentes expresiones. Creo que eso por ahí tiene que ir, porque justamente otro de las grandes opresiones, de los grandes nudos así dominadores, es que vivimos en un mundo. No, es que ya se ha bajado. Sí, se ha bajado. ¿Me escucha? Sí. Ya, entonces que vivimos en un mundo adultocéntrico también. Y esto es que acá estamos, bueno, a ver, de diferentes generaciones, ¿no? Y sobre todo, bueno, la mayoría acá de los 20 seguro, pues, ¿no? Y nosotras ya de los 40, 50, pues 60, ¿no? Pero 73. Acabo de cumplir. Pero sobre todo, creo yo, bueno, y el mundo de las adolescentes, los adolescentes, de los niños, de la infancia en general, está mucho más relegado que los jóvenes que al menos están en la universidad luchando, porque hay jóvenes y jóvenes, ¿no? Que pueden luchar diferentes y que tienen distintos espacios donde pueden hacerlo. Entonces sí, pues creo que esa disputa es necesaria, en nuestras manos, digamos, está, pero también en el terreno de las mujeres, ¿no? Que vamos avanzando en edad, pero que tenemos la posibilidad de abrir nuestras mentes, ¿no? De abrirnos y también ser capaces de notar esas diferencias, de abrir los debates, ¿no? Y de no decir simplemente que nuestro cuerpo se envejeció y por eso sigo teniendo todos mis paradigmas y mis taras. No tiene que ver con el cuerpo, ¿no es cierto? Tiene que ver con muchos otros aspectos y con la capacidad de refrescar los debates, de refrescar las apuestas y de dialogar en conjunto, ¿no? Así como tenemos el desafío también de ser una universidad nacional que no esté centralizada en Lima, ¿no? Que esté centralizada, no sé, pues en el Perú, ¿no? Que no es Lima. Entonces, creo yo que ahí tenemos muchos debates abiertos, más bien, ¿no? Y por
y por seguir esto, y por seguirle dando, ¿no? O sea, seguramente, como nos planteaba cada una pregunta, ¿no? ¿Qué nos queda como sociedad? Pucha, seguramente muchísimos problemas más que se van a triplicar, porque cada vez más lo que comemos nos hace daño, la globalización va avanzando, o sea, sí, nos vienen muchos problemas. Pero el asunto está en no quedarnos en los problemas, sino tratar de hacer algo, ¿no? Y sobre todo, creo yo que si nos sumamos a los diferentes frentes, pues, ¿no? Sí. O sea, Gina decía, en el Estado hay mucho por hacer y de hecho ahora parte de toda esta visibilización de la corrupción, que sabemos que no es de ahora, que tiene mucha memoria y que viene de mucho atrás, pero que sin embargo está institucionalizada en muchos aspectos de lo público, también queda todo un desafío ahí por trabajar por las políticas públicas, y estoy de acuerdo que estas políticas tienen que ser libres, tienen que ser, por ejemplo, ¿no? Lo del aborto, como decía el compañero, ¿no? Legal, gratuito, legal, seguro, y sí, yo también estoy de acuerdo en que lo público tiene que ser, tenemos que luchar por la gratuidad, así como luchamos también aquí por la gratuidad, ¿no? Ustedes seguramente, si suben el medio pasaje, van a salir a demandar su derecho para poder tener ese medio pasaje, ¿no? Y también aquí, o sea, lo público tiene que reposicionarse y tiene que nuevamente ponerse en agenda, ¿no? Que hayan estrategias diferenciadas para que algunas personas lleguen y tengan beneficios en lo público, mucho más por ser pobres, por ser de diferentes lugares del país, sí. O sea, de acuerdo con eso, que las estrategias pueden ser diferenciadas, pero que tiene que ser el acceso a lo público nuevamente repensado, repolitizado y luchar por eso, ¿no? Otra cosa que también creo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, existen muchos retrocesos, es cierto, pero también muchos avances, porque también, de hecho, acá mismo en la universidad, ahora se han generado muchas políticas y muchos protocolos a partir de justamente la visibilización del acoso y de la violencia en las aulas, ¿no? Que antes seguramente estaba, pero muy pocos se atrevían a decir, este profesor me acosa, ¿no? O este personal administrativo, ¿no? Pero que sin embargo ahora ya no nos callamos, empezamos a visibilizarlo, creo que en los próximos años también hay todo un recambio también de esta universidad, de las universidades en general, y que creo que nos podría traer nuevos vientos siempre y cuando trabajemos en conjunto, no sé, pues sigamos interseccionando agendas, definitivamente solamente con un conversatorio, 2 conversatorios. En conversatorios no lo vamos a hacer, ¿no? Lo tenemos que hacer en la acción, en la práctica. Entonces creo que tendríamos que complementar, ¿no? En todo caso, los debates son necesarios, dialogar es necesario, poner en agenda los temas, las propuestas son necesarias, pero sobre todo es necesario ponernos a actuar, ponernos en la práctica y darle continuidad a estos debates y darle continuidad a la acción también desde diferentes espacios, ¿no? Y eso nos va a poder, y todo cuesta, pues, ¿no? Quien hablaba no recuerdo quién dijo eso de imponer cosas, ¿no? Creo que todos los cambios cuestan, ¿no? Salir de una crisis cuesta, entonces tienen que haber algunos cosas, o sea, definitivamente no tiene que ser pues impuesto, ¿no? Es decir, algunas personas, incluso algunas feministas también tenemos que despatriarcalizarnos, porque sí, pues, algunas quieren ir con sus discursos y quieren ir con sus formas ya probadas, pero en otro, de repente en lo urbano, de repente en lo popular y con las mismas estrategias, trabajar en lo rural, trabajar con lo amazónico, y no es así, pues, o sea, hay diferentes cosmovisiones, hay diferentes entradas, desde nuestras disciplinas también tenemos muchas cosas así, ¿no? Compartamentalizadas y muy sesgadas y a veces fundamentalistas de lo que nos enseñan en la universidad. Entonces, finalmente nos vamos dando cuenta que el abordaje de los problemas y por lo tanto también de los problemas diferenciados de hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, con las diversidades que existen en el país, no pueden ser mirados solamente desde una sola lupa, ¿no? Tienen que ser interconectados, tienen que ser multidisciplinarios, transdisciplinarios, no puede ser visto solo desde lo social, lo económico tiene que contar porque tenemos que trabajarlo, ¿no? Lo productivo, o sea, vamos al campo y nos vamos a encontrar con ingenieros, con agrónomos, con gente preocupada
por otros asuntos, y vemos que tenemos que para tener respuesta, soluciones, cambios, ¿no? Transformaciones, depende de lo que creamos, en los diferentes territorios o las problemáticas que vamos a enfrentar como profesionales, nos vamos a dar cuenta que los desafíos van a ser diferentes y las entradas también tienen que ser distintas. Entonces creo que la capacidad de ponernos en cuestionamiento con lo que vamos aprendiendo también tiene que ser otro tema. Muchas gracias Ela, muchas gracias a Gina, a la Escuela de Sociología, a Luis que ha facilitado esto. Bueno, solamente decir para terminar que han quedado varias cosas pendientes, varias ganas de seguir hablando. El movimiento feminista está vivo, está renovado, tiene historia, ¿no? Pero también, así como está vivo, también está la reacción, ¿no? Y el Perú está siendo ahorita un campo de batalla en ese sentido. América Latina, lo que se ha visto en Chile, en Argentina, lo que comentaba Gina de que, que intentaron acuchillar, que acuchillaron a dos chicas chilenas. Acá, cuando pasó lo de Baby Agreda, cuando salió una movilización, un señor le tiró gasolina a las chicas que se estaban movilizando, ¿no? Y es algo que cubrieron varios medios, que a veces... O sea, hay una reacción hacia el movimiento, hay una reacción hacia que las mujeres decidan hablar y ser dueñas de su cuerpo, ¿no? Entonces, ya hay también otros debates, que el género no solamente es una herramienta de política pública, ¿no? El tema de descolonización, de despatriarcalización, que creo que ha quedado ahí para seguir hablando, y de hecho la escuela seguro va a seguir difundiendo más estos espacios para seguir conversando, ¿no? Cursos, incluso vamos a hacer un curso sobre derecho a decidir. Sobre derecho a decidir. Bueno, muchas gracias y agradecer a todas y todos por estar aquí.